amigos televidentes? Una vez más con ustedes Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Y de inicio tenemos que presentarles a una colaboradora de este programa y es Luisa María Ramírez, quien estará con nosotros de ahora en adelante, y queremos darte la bienvenida a este equipo del programa Ministerio Público. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos ustedes y desde ahora esta humilde servidora está enteramente a su disposición. Bueno, y el programa de esta semana está dedicado a la corrupción administrativa y para eso hemos invitado a la magistrada Laura Guerrero Pelletier, quien es la directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa. Bienvenida, Laura, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes compartiendo un programa con el tema de la corrupción administrativa. Nosotros sabemos que tú tienes una larga trayectoria dentro del Ministerio Público y queremos iniciar este programa hablando un poco de tu vida personal. ¿Cómo has ido creciendo dentro de esta institución? ¿Cuándo llegas? ¿Cómo inicias? Bueno, realmente para mí es muy grato hablar de mis inicios como Ministerio Público, porque me remonta a los años 1996 y una lucha muy especial que se hacía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lugar donde empecé primero con el procurador fiscal de aquel entonces, Guillermo Moreno, y posteriormente con el Procurador General de la República, en ese entonces Procurador Fiscal del Distrito, magistrado Francisco Domínguez Brito. En esa época era un momento muy duro, un momento de muchos cambios, de adesentamiento del sistema de justicia en aquel Palacio de Justicia y a nivel nacional, pero un momento también importante porque se dieron las transformaciones tanto dentro del Ministerio Público como las transformaciones dentro de lo que era la esfera judicial y pues tuvimos la posibilidad de vivir todo eso. Posteriormente inicié en el Departamento Criminal. Posteriormente fui al Departamento de Cámaras Penales, llegando a dirigir dicho departamento, pasando ya en el año 2005 a lo que era el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que es hoy lo que conocemos como PETCA. Ahí tengo una trayectoria ya de unos 11 años. Una pregunta que estamos obligados a hacer. El público televidente quiere sensibilizarse y entender el lado humano. Por ejemplo, magistrada, ¿de dónde usted es egresada? ¿De qué universidad? ¿De qué casa de esos altos estudios usted proviene? Estudié en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, graduándome en el año 1993 con la mención summa cum laude. Y dentro de ese transcurrir del tiempo, ¿cuántos años usted tiene dentro ya del Ministerio Público, estableciendo su nombre y esa marca distintiva como fiel persecutora de la corrupción? En diciembre cumpliremos 20 años dentro del Ministerio Público. Tú tienes, Laura, una larga trayectoria dentro del Ministerio Público y cada departamento por el que ha pasado te ha dado una experiencia distinta. Sin embargo, trabajar contra la corrupción en un departamento tan delicado, entiendo que ha sido todo un reto para ti y el tiempo que tienes ahí lo ha demostrado. ¿Cuál ha sido el momento más significativo que ha sido para ti trabajar directamente con la corrupción, en combatirla exactamente? Para mí el tema de la corrupción es un tema relevante, porque es un tema muy complejo, pero también es un tema con el que se puede contribuir al proyecto de patria y de nación, por lo que nosotros desde que llegamos ahí lo asumimos con mucha responsabilidad y con mucho cariño. Uno de los casos más puntuales que nosotros entendemos que ha tenido más impacto fue el tema de los casos bancarios en su momento, los casos Baninter, Bancrédito y Mercantil, porque realmente son casos que tienen una connotación histórica y fueron casos que obtuvimos decisiones favorables. Yo creo que deberíamos explicarle al público para que tengan un poco de conocimiento cuando hablamos de corrupción. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, es el abuso de los recursos del Estado en manos de particulares. Cuando una persona, sea un funcionario público o un particular o asociado un particular a un funcionario público, dispone de fondos que son comunes, es decir, fondos públicos. Y sobre este mismo tema, magistrada, ¿hasta dónde ha podido usted conocer a la sociedad dominicana a través de este tema tan sensible como la corrupción?
Yo pienso que lo que a través de la corrupción he conocido conductas de algunos ciudadanos dominicanos. En sentido general, yo creo que los ciudadanos dominicanos tenemos criterios importantes sobre honradez, sobre una serie de valores que son importantes, pero que hay otras personas que negocian esos valores a cambio de poder adquisitivo y tal vez de poder político en su momento. En ese sentido, entonces nosotros perseguimos esa conducta, que ya son conductas diferentes al accionar cotidiano del dominicano. Algo obligado, y que en este sentido yo creo que el público televidente que está en sus casitas va a estar atento a esta respuesta. En algún momento oportuno, dentro de ese proceso de persecución, que es muy difícil y entendemos ese rol, ¿usted ha sentido algunos ataques de algunos sectores, alguna situación que haya sentido su propia seguridad con alguna integridad física de sus familiares? No necesariamente tiene que mencionar algunos nombres, pero ¿ha podido sentir esta conducta? No, realmente. Nosotros tenemos, como te explicaba, mucho tiempo con el Ministerio Público y nos hemos acostumbrado a vivir un poquito a niveles de riesgo. Y nosotros no hemos entendido que el hecho de llegar a esta posición dentro del Ministerio Público ha aumentado esos niveles, sino que simplemente se dan situaciones diferentes y que son absolutamente manejables. O sea que dentro de este departamento que es tan complicado, ¿tú nunca te has sentido presionada ni amenazada absolutamente por nadie? Realmente no me he sentido amenazada ni presionada. He entendido que muchas cosas que han podido pasar son partes naturales del trabajo y de personas que pudieran querer que uno entienda lo que son sus posiciones en un momento particular. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Porque a veces entrevistamos personas que se manejan en posiciones totalmente distintas, que no tienen el nivel de dificultad ni de peligro que tiene la posición que tú manejas, y sí han sentido amenazas de parte de la sociedad, de algún público, de alguna persona interesada. ¿Qué tú crees que ha intervenido en ese proceso para que tú nunca te hayas sentido amenazada por nadie? Yo creo que tiene que ver mucho con la forma en que uno trata a las personas investigadas, el respeto que independientemente de cualquier conducta uno demuestra hacia ellos, y también el tiempo que ya uno tiene manejando este tipo de casos. Es decir, yo vengo de manejar casos de delincuencia común, personas con problemas de delincuencia organizada, violaciones, que por lo general son personas hasta más intimidatorias que este tipo de temas que trabajamos. Y entendemos que esas son las dos principales razones por las que nos sentimos bastante cómodos en el ejercicio de la función. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo crees que anda la corrupción en la República Dominicana? ¿Cuál es el grado de corrupción que tenemos? Yo entiendo que en el tema de la corrupción nosotros como país hemos tenido importantes avances. Esos avances para mí se traducen sobre todo en los temas que tienen que ver con transparencia y también con aspectos con mejora de la legislación dentro de lo que es el sistema de administración pública. Y en materia también de persecución hemos tenido importantes avances porque tenemos sentencias condenatorias que mostrar, tenemos personas que están actualmente detenidas por corrupción y nada de eso se veía con anterioridad. Ahora que las expectativas de la sociedad y tal vez las expectativas inclusive de nuestro equipo de trabajo dentro de la misma Procuraduría Especializada es que generemos mayores casos y que generemos mayores niveles de baja en lo que son los delitos de corrupción y menores percepciones de impunidad. Eso es lógico, pero entendemos que sí hay avances y avances que se pueden reflejar en datos reales. La verdad es que nosotros estamos pasando un momento exquisito, extraordinario, gracias a la compañía de la magistrada, y que está pasando toda esa sapiencia a ese público televidente que muchas veces desconoce lo que es la realidad de las instituciones y el trasfondo de ese compromiso. Ahora bien, magistrada, a título de las funciones que usted ostenta, ¿a qué niveles usted entiende que están el nivel de corrupción en nuestra sociedad? La corrupción es un fenómeno que se da a todos los niveles, es un fenómeno que se da a la pequeña corrupción, que es la corrupción de la persona que cobra un pequeño soborno para agilizar una función, y también hay ya lo que tiene que ver con sobornos transnacionales, es decir, la delincuencia sobre corrupción se da en todos los niveles. Mire, qué casualidad, yo volví a reiterar esa pregunta que hizo mi compañera Laura, porque es importante destacar a partir de ahí entonces cuáles serían esos factores
esos factores que podrían dar el inicio y el ojo avisor de que esas acciones en detrimento de la sociedad se está dando. ¿Cuáles serían esos factores? Bueno, existen muchos factores que inciden en la corrupción y son los factores principalmente con los que estamos luchando. Aumentar los niveles de transparencia en la sociedad, aumentar el nivel de la participación de la sociedad civil, también romper lo que es una cultura de que usted llega a un cargo público, pues entonces usted tiene cierta libertad para resolver sus problemas personales. Es decir, es un crear también conciencia. Existen muchísimos otros mecanismos establecidos, un poco disminuir lo que es la discrecionalidad del funcionario público, establecer nuevas legislaciones, sobre todo dentro de lo que tiene que ver con el marco penal. Existen muchas cosas que podemos hacer. Mire, usted mencionó una parte muy importante, que es la parte penal. Nosotros quisiéramos saber cómo se estructura, se hilvana, llega la información a ustedes para darle el seguimiento y posterior traducir al tribunal elementos de prueba en contra de X o Y persona. ¿Cómo inicia y se hace todo este andamiaje para la estructuración de un caso penal? Fuera bueno, Laura, que tú le explicaras a los amigos televidentes exactamente cómo lo contactan a ustedes, o sea, cómo ustedes se enteran de un acto de corrupción, cómo ustedes recolectan las pruebas y cómo ustedes presentan todo eso ante los tribunales, en palabras llanas, para que ellos puedan entender cómo ustedes hacen su trabajo. Los casos se inician porque un ciudadano o una institución acude a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción y da cuenta de que se está cometiendo un ilícito que tiene que ver con actos, con fondos públicos. También hay muchos programas de televisión, muchos periódicos que sacan denuncias sobre actos de corrupción o personas que acuden a esos medios porque entienden que son de una manera más fácil de llegar la información. También hay casos que nosotros nos percatamos con monitoreos que hacemos de que se están cometiendo y otros casos nos llegan también a través de Cámara de Cuentas. Okay. También nos pueden llegar a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Así que los casos llegan allá de diversas maneras. A partir de ahí nosotros damos una entrada, se asigna a un fiscal y el fiscal le va dando seguimiento al caso capturando las pruebas. Las pruebas se capturan solicitando informes a las diversas instituciones que son colaboradoras de nosotros. Dependemos mucho de la colaboración interinstitucional, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos. Todas estas informaciones nos van nutriendo de una serie de pruebas, muchas de ellas con órdenes judiciales que solicitamos ante el juez de la instrucción. Cuando ya nosotros tenemos todas nuestras diligencias, pues entonces verificamos si tenemos un proceso y damos un acto conclusivo. El acto conclusivo puede consistir en un acta de acusación o en una suspensión condicional de procedimiento o en un auto de archivo si entendemos que no hay indicios suficientes para sostener una acusación. De ahí entonces iría a si de ser positivo y de existir evidencia suficiente, pues hacemos la acusación y va a un juzgado de la instrucción a conocerse lo que se llama audiencia preliminar. La audiencia preliminar, un juez de la instrucción determina si hay o no calidad en las pruebas que hemos suministrado y si son lo suficientemente válidas para iniciar un juicio de fondo y de ser así, pues entonces nos vamos ya a un juicio de fondo. ¿Y cuáles son esos tipos de pruebas que ustedes recolectan para presentarla ante el tribunal? En materia de corrupción, las pruebas son básicamente a niveles documentales. Okay. Nosotros a través de allanamientos tenemos muchos documentos, a través de solicitudes de informes a las instituciones, y todo esto también se valida a través de los testigos y con la comparecencia muchas veces para validar esos informes de los peritos que realizan, que son los especialistas técnicos que nos ayudan a hacer las pruebas. Laura, nosotros te vamos a pedir un permiso para hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre cómo está estructurada la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa. A ustedes, amigos televidentes, quédense ahí que volvemos enseguida. Que la barriga no te deja ponerte el cinturón. Así no.
tienes que manejarte mejor. ¿Quién dijo que la gasolina se mezcla con alcohol? Así no, tienes que manejarte mejor. Manejando y whatsappeando, distrayendo tu atención. Así no, tienes que manejarte mejor. Salir en el motor sin el casco protector. Así no, tienes que manejarte mejor. Y llevando más de uno en la cola del motor. Así no, tienes que manejarte mejor. Por la seguridad vial y la vida, manéjate con precaución. Un mensaje de la Procuraduría General de la República y el Centro del Automovilista. Después de la tercera calle, hay una calle que se llama El Parmar. Doblen a la izquierda. Tomamos aproximadamente 3 minutos en llegar al área del incidente y cuando llegamos nos encontramos específicamente un accidente de tránsito con un 1042 en donde se encontraba involucrada una persona que había sido embestida por un vehículo mientras se trasladaba en un motor, una motocicleta. Automáticamente yo caí al piso, yo di una cuanta vuelta. Cuando la AME ven esa acción, una vez sale una vez a auxilio, llamaron una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trauma leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada, con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la unidad y entonces ya ahí procedimos a trasladarlo al centro médico. Aún iba en la ambulancia, siguen dándome realmente todavía los primeros auxilios, tomándome la presión, tuve que ponerme oxígeno también. En ese tipo de trauma, aunque era un trauma leve de tobillo, un trauma cerrado, camino al centro médico lo que procedimos fue a monitorear constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que el paciente se mantenga en condiciones de salud favorables y para evitar que sea más grave la lesión, para que se agrave la lesión, lo que se procede comúnmente a ponerle una especie de yeso, etc. Muchachos, si me puede facilitar movilizarme el tránsito en la Gustavo Mejía Ricard con Gregorio Luperón, copia. Comúnmente cuando se presentaban este tipo de casos, la comunidad lo que hacía era lo montaba en el primer motor que aparecía, lo tiraban en la primera parte de atrás de una camioneta que apareciera, primero poniendo en riesgo la condición del paciente porque podía agravarse o generar más víctimas dentro del incidente. La persona que me llevó, aún yo estaba en el hospital, estaba también en cabecera ahí. Se procedió a hacerle los estudios de rigor para determinar y descartar si hay una posible fractura. ¿Y esta pierna te duele? No el tobillo. Ahí. Indícale radiografía de tobillo izquierdo. Ese servicio que yo lo hago eficazmente 100%, y eso está a las 24 horas ahí del día para asistir a uno. Cuando uno siente que ayudó a una persona, que le sirvió para algo, te cuento que uno se siente bien. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público y les recordamos que estamos conversando con la magistrada Laura Guerrero Pelletier, quien es la directora de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa. Laura, antes de irnos a la pausa te preguntaba cómo está estructurada la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción. La Procuraduría tiene primero una dirección que está compuesta por un director y un subdirector. Posteriormente vienen los encargados de departamentos, que está el Departamento de Litigación y el Departamento de Investigación y también el Departamento de Auditoría Forense. A partir de ahí vienen también otra serie de personas que laboran con nosotros, que son paralegales, abogados ayudantes, auditores, contadores, especialistas financieros. Sí, somos un equipo pequeño, pero un equipo diverso. Y ese equipo que tú tienes, ¿entiendes que está especializado en el área, en la materia, para poder trabajar día a día en contra de la corrupción? Es un equipo bueno y es un equipo nuevo. Creo que efectivamente podemos especializarnos más porque cada día el mismo crimen de la corrupción se va especializando, se van creando nuevas formas y nosotros entonces tenemos que ir delante de ellos. Y en ese sentido creo que sí, que debemos continuar especializándonos, continuar capacitándonos porque todo es un proceso. Así es. Sobre eso, es importante destacar, ¿tienen las herramientas necesarias para estar
de frente y combatir el flagelo que tiene este tipo de delito? Bueno, decir que tenemos las herramientas, la tenemos porque tenemos sobre todo la principal, que es el amor al trabajo y la voluntad de hacerlo bien. Se pueden generar mayores herramientas, por eso estamos trabajando tanto con la colaboración del Magistrado Procurador General de la República como con diversas instituciones para que todo esto pueda tener mejores resultados. Y ir creando también, que es una herramienta importante, la conciencia de que no es un trabajo único de la Procuraduría Especializada, sino que todo ciudadano debe contribuir, sea denunciando los hechos y también participando en las diversas calidades que le correspondan, sea como testigo, sea como informante, sea como perito, porque se nos ha dado el caso en muchas ocasiones que las personas quieren un proceso, pero no quieren que salga su nombre, no quieren participar. Entonces los procesos lamentablemente necesitan ser recreados ante los tribunales y necesitan la participación. Para eso también nosotros estamos promoviendo una serie de proyectos, entre los que están las leyes de protección de testigos, de víctimas y también de peritos, como un mecanismo de que las personas que acuden tanto en este tema como en otros temas que tienen que ver con criminalidad organizada, pues puedan sentir que hay una garantía y que hay un respaldo del Estado para las personas que asuman la responsabilidad de coayudarnos a hacer frente a este flagelo. Y en cuanto a esa misma vertiente, magistrada, ¿cómo es esa base de denuncia que puede accesar tal vez ese ciudadano que está en sus casitas ahora mismo y que tiene información o que está en algún lugar, está en una compañía, en una empresa y quisiera poner en conocimiento a las autoridades? ¿Cómo es esa forma, ese canal para que las personas puedan accesar? Nosotros tenemos diferentes vías en que el ciudadano puede accesar. El ciudadano puede venir de manera personal y hay una persona que le recibe, por lo general un fiscal, para que dé cuenta de lo que está diciendo, si realmente es un tipo penal, si es un tipo penal de corrupción, porque puede ser que tenga que ver con otras fiscalías especializadas o que sea de fiscalía ordinaria. También tenemos la página de internet a través de la cual se pueden hacer denuncias. Hay casos que, como le explicaba a ustedes en el receso, que ha surgido de denuncias por internet, como el caso de las terrenas. Tenemos también la vía del acceso telefónico, por el cual también las personas pueden dar información. Muchas de estas informaciones tienen la posibilidad de ser anónimas. Así que el ciudadano sí puede venir y sentirse en la confianza de que le será recibida su denuncia y de que se le dará curso, aunque no pueda por una u otra razón, razones de seguridad o personales, dar su nombre e identificarse. Eso te iba a decir, porque a veces es difícil llamar y poner una denuncia, identificarse en temas como estos, tan delicados. O sea, a veces las personas no quieren comprometer su identidad, pero qué bueno que tú aclararás que en este tipo de denuncias también se pueden hacer de manera anónima. Pero una preguntita, y creo que importante por la pregunta aquí que se dio. ¿Cuáles serían esos números que se podrían tener para que las personas que están en sus casitas los anoten y lo tengan? Si usted tiene la amabilidad, magistrada, de suministrárselo a nuestros televidentes para que ellos puedan tener esas informaciones. Y la página, si es que ustedes tienen una página distintiva, dentro de la institución que es la Procuraduría General de la República, para que ellos se edifiquen y puedan tener esa información. Dentro de la misma Procuraduría, ahí está la página general y dentro de las páginas generales están las Procuradurías especializadas. Y ahí hay un punto que establece dónde puede accesar a la información. Y pueden también comunicarse con nosotros a los teléfonos generales de la Procuraduría, las intenciones que da inclusive está cuando se abre, cuando se llama, bueno, ahí vamos a cambiar, dañe todo. No. Lo que pasa es que cuando se llama hay un número y en ese número entonces se puede accesar en la central telefónica. O sea, al 809... Y teníamos el 311, pero la verdad que yo no sé qué tan habilitado estaría ahora, en el caso de nosotros. Respóndaselo igual. Igual, Okay. exacto. Respóndale a ella igual. Ok. Empiezo con las vías a partir de qué momento de los números o de la página. ¿De los números? Después de la pregunta. Exacto, todo. Después de la pregunta. Sobre las informaciones de contacto. Ok, hazme la pregunta. Magistrada, mire, es importantísimo, y usted me va a disculpar, pero es necesario que nuestro público, que está ahí sentadito para edificarse y nutrirse, sepa
¿cómo realmente puede accesar esos números de contacto, esas informaciones de páginas, sea dentro de la página de la Procuraduría? ¿Cómo pueden llegar a donde ustedes? Efectivamente hay una página de Procuraduría que es pgr.gov.do y dentro de esa página hay un área que se establece Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Hay un punto de acceso donde se pueden hacer las denuncias. También los teléfonos generales de Procuraduría, 809-533-3522, específicamente la extensión de nuestra Procuraduría, que es la PECCA, es la 400 igual la 1414. En esos números es posible que contacten fiscales, abogados ayudantes de la Procuraduría Especializada y puedan tomarle su denuncia. Laura, como todos los delitos, hay dificultades para perseguirlos. En este caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que se le han presentado a ustedes en esa Procuraduría Especializada para perseguir la corrupción en la República Dominicana? Precisamente se relaciona mucho con el tema anterior, el hecho de que el ciudadano muchas veces no se anima a ir a dar la denuncia y si de animarse a ir, posteriormente no quiere participar en los procesos. Otro punto es la obtención rápida de la información. Muchas veces cuando los hechos vienen a reducir ha pasado un tiempo y ocurren personas que están en dominio del lugar, en dominio de los documentos y en lo que se obtienen las órdenes de los jueces y todo, pues pueden desaparecer los documentos, además de que las instituciones son un poquito burocráticas y lentas en darnos la información. Estamos tratando de superar todo eso, tenemos acuerdos de colaboración con diversas instituciones del Estado, todo esto se está agilizando. También en los casos que tienen que ver con asuntos transnacionales, pues la colaboración internacional lleva un tiempo que también nos dilata bastante los procesos. Cuando tú te refieres a que el ciudadano no se anima a ir, ¿a quién te refieres? ¿A quien pone la denuncia o al ciudadano al que ustedes están investigando? No, el ciudadano que tiene conocimiento del hecho y el ciudadano que puede también ratificar la ocurrencia del hecho. Unas veces pudiéramos interpretar que porque se siente intimidado, porque muchas veces son personas que están en manejo de poder, otras veces porque tal vez de descreimiento de que los casos serán llevados hasta las últimas consecuencias. En esta área ustedes no tienen protección de testigos o de identidades, sería casi imposible porque sería público todo lo que se haga. Nosotros tenemos mecanismos de protección de testigos, pero queremos que todo esto termine siendo ya de una manera oficial y establecido por una ley para que sea para la generalidad de los casos. Así es. Una condición que me llama mucho la atención, que usted ha estado en los últimos tiempos en la palestra, con casos, con situaciones de envergadura, pero con la connotación de que son con entidades de esta actual, inclusive gestión. ¿Cómo se ha sentido usted con esa responsabilidad de tener que perseguir funcionarios que están todavía haciendo su trabajo? Nosotros entendemos que la persecución de la corrupción debe ser general en todo el ámbito, tanto situaciones anteriores como las situaciones que estén pasando. También en esta materia es muy importante romper los focos de corrupción como mecanismo de prevención y como mecanismo de persecución y también como mecanismo de educación a la misma sociedad. Nosotros creemos que es una gran oportunidad que nos está dando el sistema actual de que sea posible perseguir funcionarios actuales y que a pesar de que sean funcionarios actuales puedan tener medidas cautelares, es decir, que no se esté dando ese marco de diferencia de vamos a perseguir las personas que eran de gestiones anteriores o casos que tienen 5 o 6 años, sino vamos a perseguir los casos que están ocurriendo ahora. Eso yo creo que va a aumentar en su tiempo los niveles de creimiento respecto de la lucha anticorrupción en el país. Una preguntita muy necesaria, magistrada. La condición de las denuncias para la que ustedes utilizan todo ese andamiaje del poder punitivo, ¿solo se va a enmarcar en casos sonoros o con casos de poca monta a nivel tal vez de no mucha notoriedad? ¿Cuál sería? ¿Estarían ustedes para unos y para otros no? ¿Cuál es el sistema que ustedes utilizan? Yo creo que en este caso se da distinto al robo, al delito de robo. La sociedad siempre dice que el que roba poco le dan
mucho. le dan mucho tiempo de prisión y al que roba mucho, entonces la justicia lo premia. En el caso de corrupción, lo que la sociedad tiene como percepción es que para llamar la atención, para tener un poco más de protagonismo en el asunto, entonces agarran a las personas grandes, persiguen a esas personas sonoras, como bien habías dicho anteriormente, quizás que estén actualmente en su gestión o quizás han pasado por gestiones anteriores y se olvidan entonces de corrupciones menores. ¿Ese es el caso o la Procuraduría Especializada se ocupa de perseguir todo tipo de corrupción sin importar la gravedad del asunto? Nosotros perseguimos todo tipo de corrupción. Tenemos muchos casos de funcionarios medios y funcionarios pequeños. Lo que pasa es que a nivel mediático esos casos pues entonces no interesan tanto y muchas veces no se le da la cobertura de prensa y la cobertura pública para que la ciudadanía se entere. Pero nosotros tenemos muchos casos pequeños que hoy en día inclusive tienen decisiones definitivas, condenatorias y también con decisiones condenatorias en Corte, en Suprema Corte de Justicia, en primera instancia. Si nosotros tenemos muchos casos, pero los que salen a la luz pública son precisamente los de los funcionarios ya de nivel medio, alto y alto. Lo que llenan a la sociedad realmente, lo que crean el dime te diré. Es lo que hace sentir muchas veces, entiendo, a la sociedad que se está persiguiendo la corrupción. Pero la corrupción yo creo que debe perseguirse en todos los niveles y que muchas veces hacer jurisprudencia en corrupción, tanto a nivel medio, bajo como alto, no va a permitir tener todo un andamiaje jurídico para perseguir los casos en esta materia. Quizás, Laura, en estos momentos no manejes una estadística exacta, pero acabas de decir que ustedes tienen muchos casos donde han conseguido sentencia. De la cantidad de casos que a ustedes le llegan, qué cantidad de casos ustedes judicializan y cuáles han tenido sentencia a favor? Simplemente, no te digo que me digas, mira, de 10, pero al menos en su mayoría los que se someten o un media. Bueno, como te explicaba, nosotros tenemos casos en todos los estados. Casos que tenemos decisiones definitivas para sacarte una media, por ejemplo, desde 2007 a la fecha, tenemos unos 17 casos con decisiones definitivas, unos 27 casos con decisiones definitivas, de los cuales 17 han sido con decisiones condenatorias. Es decir, que nosotros dentro de los procesos pues hemos tenido mayores ganancias y mayores decisiones condenatorias que decisiones de descargo. Hay una pregunta que sí me surge en virtud de uno de los pronunciamientos que usted hizo recientemente, magistrada. Usted habla del poder de la prensa. Un tema un poquito escabroso para el que tiene este tipo de investigación en las manos, y nosotros quisiéramos aprovechar nuestras cámaras, que son sus cámaras y es su casa, para que usted la mire y le diga a ese televidente que está sentado la situación que puede surgir cuando usted como funcionaria está en un proceso de investigación que se presume es todavía en etapa de cierto silencio y hermetismo para recabar las informaciones, y luego tener que ver ese bullicio del entorno mediático que puede mandar hasta una información que no es la que se está realmente persiguiendo en esos momentos. Aproveche este escenario, mire a ese pueblo dominicano que necesita que la figura oportuna le diga cómo debe de manejarse y creer cuando los medios realmente están haciendo su espectáculo. Muchas veces se puede dar lo que tú dices, pero básicamente durante todo este proceso de 3 años que hemos estado en la dirección de la PETCA, hemos tenido la prensa como aliada. Entendemos que la prensa nos ha ayudado a impulsar muchos procesos. Siempre le pedimos paciencia porque tal vez toda la información que ellos quisieran no es posible darlo. El llevar los casos, cada diligencia que hagamos de manera pública no es posible. La ciudadanía debe entenderlo también, porque con esto muchas veces de hacerlo así pudiéramos hacer que las pruebas se diluyeran o informar por dónde vamos, pues entonces evidentemente que la persona investigada pues va a tomar el otro camino. Entonces, en ese aspecto, pues, queremos contar con lo que sería el entendimiento de la ciudadanía, pero al mismo tiempo hasta ahora entendemos que hemos tenido muy buenas relaciones con la prensa y agradecemos mucho
lo que ha sido sus consideraciones en determinado momento, porque entendemos también su trabajo, entendemos también lo que es el trabajo de la prensa y reconocemos también que muchos casos han salido del periodismo investigativo, así que nosotros también tenemos que agradecer eso. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos conversando nuevamente con Laura Guerrero Pelletier sobre la persecución de la corrupción administrativa. Lo que nos salvó fue el impacto de los dos vehículos que le dieron al carro en el que yo venía. Pero si nosotros caemos explotados en ese elevado, no habíamos estado contándolo. Fue un accidente de tránsito donde una joven, el chofer fue impactado por una camioneta. Ahí tengo el golpe, el paso. Lo caí encima del guía del chofer y el vidrio, más o menos viene cayendo. Y esta recibió un golpe en la región facial, o sea, en el pómulo izquierdo, y un trauma contuso a nivel de pierna izquierda. ¿Verdad que no? Pues yo sí sé que el vehículo le impactó, yo me recuerdo cuando el 911 llegó, todo normal, me dieron los primeros auxilios. De los 5 que tenemos allá. Tenemos una femenina de 27 años de edad, la cual presenta un trauma contuso a nivel facial y un trauma a nivel de pierna izquierda, a nivel de las rótulas. Me llevaron hacia el hospital. Se procedió a tomarle su presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y saturación de oxígeno. Y apoyo moral porque la joven se encontraba muy nerviosa en el momento de los hechos. Cuando él se metió, cuando yo vine a reaccionar, yo no sé cuando yo sentí el golpe.
del sistema de justicia, en aquel Palacio de Justicia y a nivel nacional, pero un momento también importante porque se dieron las transformaciones tanto dentro del Ministerio Público como las transformaciones dentro de lo que era la esfera judicial, y pues tuvimos la posibilidad de vivir todo eso. Posteriormente inicié en el Departamento Criminal. Posteriormente fui al Departamento de Cámaras Penales, llegando a dirigir dicho departamento, pasando ya en el año 2005 a lo que era el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que es hoy lo que conocemos como PETCA. Ahí tengo una trayectoria ya de unos 11 años. Una pregunta que estamos obligados a hacer. El público televidente quiere sensibilizarse y entender el lado humano. Por ejemplo, magistrada, ¿de dónde usted es egresada? ¿De qué universidad? ¿De qué casa de esos altos estudios usted proviene? Estudié en la Universidad Nacional Pedro Enrique de Ureña, graduándome en el año 1993 con la mención summa cum laude. Y dentro de ese transcurrir del tiempo, ¿cuántos años usted tiene dentro ya del Ministerio Público, estableciendo su nombre y esa marca distintiva como fiel persecutora de la corrupción? En diciembre cumpliremos 20 años dentro del Ministerio Público. Tú tienes, Laura, una larga trayectoria dentro del Ministerio Público y cada departamento por el que ha pasado te ha dado una experiencia distinta. Sin embargo, trabajar contra la corrupción en un departamento tan delicado, entiendo que ha sido todo un reto para ti y el tiempo que tienes ahí lo ha demostrado. ¿Cuál ha sido el momento más significativo que ha sido para ti trabajar directamente con la corrupción, en combatirla exactamente? Para mí el tema de la corrupción es un tema relevante, porque es un tema muy complejo, pero también es un tema con el que se puede contribuir al proyecto de patria. Te explicaba mucho tiempo con el Ministerio Público y nos hemos acostumbrado a vivir un poquito a niveles de riesgo. Y nosotros no hemos entendido que el hecho de llegar a esta posición dentro del Ministerio Público ha aumentado esos niveles, sino que simplemente se dan situaciones diferentes y que son absolutamente manejables. O sea que dentro de este departamento que es tan complicado, ¿tú nunca te has sentido presionada ni amenazada absolutamente por nadie? Realmente no me he sentido amenazada ni presionada. He entendido que muchas cosas que han podido pasar son partes naturales del trabajo y de personas que pudieran querer que uno entienda lo que son sus posiciones en un momento particular. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Porque a veces entrevistamos personas que se manejan en posiciones totalmente distintas, que no tienen el nivel de dificultad ni de peligro que tiene la posición que tú manejas y sí han sentido amenazas de parte de la sociedad, de algún público, de alguna persona interesada. ¿Qué tú crees que ha intervenido en ese proceso para que tú nunca te hayas sentido amenazada por nadie? Yo creo que tiene que ver mucho con la forma en que uno trata a las personas investigadas, el respeto que independientemente de cualquier conducta uno demuestra hacia ellos y también el tiempo que ya uno tiene manejando este tipo de casos. Es decir, yo vengo de manejar casos de delincuencia común, personas con problemas de delincuencia organizada, violaciones, que por lo general son personas hasta más intimidatorias que este tipo de temas que trabajamos. Y entendemos que esas son las dos principales razones por las que nos sentimos bastante cómodos en el ejercicio de la función. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo crees que anda la corrupción en la República Dominicana? ¿Cuál es el grado de corrupción que tenemos? Yo entiendo que en el tema de la corrupción nosotros como país hemos tenido importantes avances. Esos avances para mí se traducen sobre todo en los temas que tienen que ver con transparencia y también con aspectos con mejora de la legislación dentro de lo que es el sistema de administración pública y de nación. Por lo que nosotros desde que llegamos ahí lo asumimos con mucha responsabilidad y con mucho cariño. Uno de los casos más puntuales que nosotros entendemos que ha tenido más impacto fue el tema de los casos bancarios en su momento, los casos Baninter, Bancrédito y Mercantil, porque realmente son casos que tienen una connotación histórica y fueron casos que obtuvimos decisiones favorables. Yo creo que deberíamos explicarle al público para que tengan un poco de conocimiento cuando hablamos de corrupción. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, es el abuso de los recursos del Estado en manos de particulares. Cuando una persona, sea un funcionario público
o un particular o asociado un particular a un funcionario público dispone de fondos que son comunes, es decir, fondos públicos. Y sobre este mismo tema, magistrada, ¿hasta dónde ha podido usted conocer a la sociedad dominicana a través de este tema tan sensible como la corrupción? Yo pienso que lo que a través de la corrupción he conocido conductas de algunos ciudadanos dominicanos. En sentido general, yo creo que los ciudadanos dominicanos tenemos criterios importantes sobre honradez, sobre una serie de valores que son importantes, pero que hay otras personas que negocian esos valores a cambio de poder adquisitivo y tal vez de poder político en su momento. En ese sentido, entonces nosotros perseguimos esa conducta, que ya son conductas diferentes al accionar cotidiano del dominicano. Algo obligado, y que en este sentido yo creo que el público televidente que está en sus casitas va a estar atento a esta respuesta. En algún momento oportuno, dentro de ese proceso de persecución, que es muy difícil y entendemos ese rol, ¿usted ha sentido algunos ataques de algunos sectores, alguna situación que haya sentido su propia seguridad con alguna integridad física de sus familiares? No necesariamente tiene que mencionar algunos nombres, pero ¿ha podido sentir esta conducta? No, realmente. Nosotros tenemos, como en materia también de persecución, hemos tenido importantes avances porque tenemos sentencias condenatorias que mostrar, tenemos personas que están actualmente detenidas por corrupción y nada de eso se veía con anterioridad. Ahora que las expectativas de la sociedad y tal vez las expectativas inclusive de nuestro equipo de trabajo dentro de la misma Procuraduría Especializada es que generemos mayores casos y que generemos mayores niveles de baja en lo que son los delitos de corrupción y menores percepciones de impunidad. Eso es lógico, pero entendemos que sí hay avances y avances que se pueden reflejar en datos reales. La verdad es que nosotros estamos pasando un momento exquisito, extraordinario, gracias a la compañía de la magistrada, y que está pasando toda esa sapiencia a ese público televidente que muchas veces desconoce lo que es la realidad de las instituciones y el trasfondo de ese compromiso. Ahora bien, magistrada, a título de las funciones que usted ostenta, ¿a qué niveles usted entiende que está el nivel de corrupción en nuestra sociedad? La corrupción es un fenómeno que se da a todos los niveles, es un fenómeno que se da a la pequeña corrupción, que es la corrupción de la persona que cobra un pequeño soborno para agilizar una función, y también hay ya lo que tiene que ver con sobornos transnacionales, es decir, la delincuencia sobre corrupción se da en todos los niveles. Mire, qué casualidad, yo volví a reiterar esa pregunta que hizo mi compañera Laura, porque es importante destacar a partir de ahí entonces cuáles serían esos factores que podrían dar el inicio y el ojo avisor de que esas acciones en detrimento de la sociedad se está dando. ¿Cuáles serían esos factores? Bueno, existen muchos factores que inciden en la corrupción y son los factores principalmente con los que estamos luchando. Aumentar los niveles de transparencia en la sociedad, aumentar el nivel de la participación de la... Amigos televidentes, una vez más con ustedes Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Y de inicio tenemos que presentarles a una colaboradora de este programa y es Luisa María Ramírez, quien estará con nosotros de ahora en adelante, y queremos darte la bienvenida a este equipo del programa Ministerio Público. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos ustedes y desde ahora esta humilde servidora está enteramente a su disposición. Bueno, y el programa de esta semana está dedicado a la corrupción administrativa y para eso hemos invitado a la magistrada Laura Guerrero Pelletier, quien es la directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa. Bienvenida, Laura, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes compartiendo un programa
con el tema de la corrupción administrativa. Nosotros sabemos que tú tienes una larga trayectoria dentro del Ministerio Público y queremos iniciar este programa hablando un poco de tu vida personal. ¿Cómo has ido creciendo dentro de esta institución? ¿Cuándo llegas? ¿Cómo inicias? Bueno, realmente para mí es muy grato hablar de mis inicios como Ministerio Público, porque me remonta a los años 1996 y una lucha muy especial que se hacía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lugar donde empecé primero con el procurador fiscal de aquel entonces, Guillermo Moreno, y posteriormente con el Procurador General de la República, en ese entonces Procurador Fiscal del Distrito, magistrado Francisco Domínguez Brito. En esa época era un momento muy duro, un momento de muchos cambios, de adesentamiento.